Vamos a seguir tocando el tema económico. Estuvimos con Muchnik en el primer segmento del programa, pero a fuerza de ser sinceros, creo que amerita el programa y lo que está ocurriendo en el país en particular, hablar con especialistas específicos en el orden económico, como lo es nuestro invitado de estos momentos, que es Daniel Estico, que es un periodista especializado en el tema, es economista y aparte trabaja en Infobae, de tal manera que nadie mejor que él como para avisorar qué es lo que está pasando, dónde estamos parados, hacia dónde vamos. Y esto me parece que es importante para todos, porque en última instancia, tal como lo dije al comienzo del programa, las políticas económicas del gobierno no han satisfecho las expectativas que se tenían en un principio para el mandato. Así que hablar del pasado y que heredamos lo del pasado ya es pasado. Eso no podemos decir absolutamente más nada, que simplemente esperar que la justicia resuelva lo que corresponde y separemos lo que es justicia, lo que es jurídico, de lo que es económico, esencialmente. Los medios de comunicación le han dado importancia trascendente a lo que es el aspecto de los bolsos, de los robos, en fin, de situaciones especiales que están relacionadas estrictamente con lo jurídico. Separemos los poderes, de una vez por todas. Los que hacemos comunicación, evidentemente, le damos importancia a esto porque tiene importancia, pero el otro aspecto, el económico, es fundamental, porque independiente del grave problema que puede ser lo jurídico, hay otro grave problema que lo económico trae aparejado, que es el problema social. ¿Qué es lo que puede llegar a ocurrir? Gracias por venir, Daniel. No, un gusto, Luis, gracias por invitarme. Y ahora está tu palabra. Bueno, dijiste muy bien, ya la herencia es un poco una antigüedad, aunque no quiere decir que no tenga todavía sus grandes secuelas, que el gobierno creo que las administró mal, la manejó mal. Hablamos de comunicación y justamente la comunicación no es lo más destacado de este gobierno. Pero aparte, en este ciclo 2016, 2017, 2018, aparecieron hechos que el propio Ministerio de Economía lo ha subestimado y no lo ha explicitado, no lo ha dado a luz. Que es, primero veníamos de una tremenda inundación. Ya nos olvidamos, todo el mundo hablaba de la sequía, la peor sequía en 70 años, pero también tuvimos la peor inundación en muchos años. Y entonces desde el 2016, 2017 y 2018 en conjunto, el agro dejó de aportar al país 35.000 millones de dólares de exportaciones. Justamente el domingo pasado le hacía una entrevista a Diana Mondino para Infobae, y destacaba este punto. Entonces, más allá de los efectos de comunicación, de los errores, de si optó por el gradualismo, si el shock. Recordemos, ¿te acordás el shock del 2002? Fue durísimo. Pero en 2003 emergimos y rápidamente, en 2 años, nos olvidamos de la depresión del 2002. Ahora estaban todas las condiciones para hacer un shock sin caer en semejante depresión, porque no estábamos tan atrasados en tipo de cambio, no había tantos problemas y estaba una red de contención que este gobierno se ocupó justamente de cuidar muy bien y de fortalecer, que eran los planes sociales. Se extendió la asignación universal por hijo, tenemos la movilidad jubilatoria la movilidad de las jubilaciones que también ajusta a los programas asistenciales, con lo cual el shock en este momento, o en aquel momento, en 2016, no hubiera sido tan dramático como en 2002. Pero bueno, estamos en el 2018, estamos con un acuerdo con el fondo, están garantizadas las necesidades de financiamientos por parte del fondo, pero hay un problema, que el fondo te soluciona el stock, no te soluciona el flujo. ¿Qué quiere decir con esto? Que hasta hoy sabemos que el Estado gasta 100, pero le ingresan 90, le faltan los 10 y aquí está el fondo.
Lo que no dice el gobierno, lo que no advierte el gobierno, pero sí advierten los mercados, a los cuales el gobierno, el equipo económico y ni que hablar el ala política no lo están leyendo, es que el mercado dice, mirá que las medidas que estás tomando, mirá que la subestimación del perjuicio de las cosechas de 2 años antes y de esta en particular, que se va a corregir a partir de noviembre y diciembre cuando venga la gran cosecha de trigo, y si el tiempo sigue tan bueno, vamos a tener una gran cosecha de maíz y de soja, y etcétera. En 6 meses el escenario, desde el punto de vista agropecuario, desde el punto de vista de la generación de divisas de vaca muerta, vamos a empezar a exportar gas, etcétera, son solo 6 meses. Sin embargo, al no explicitar eso, el mercado dice, che, estás cayendo en una recesión, la recaudación no va a ser la que esperabas, con lo cual si tus ingresos eran 90 en términos reales, es muy probable que te bajen a 88 o a 87. Y dada la realidad social, que vas a tener que dar algún bono, de hecho, hace un par de semanas el gobierno anunció un refuerzo de un bono para el sector público porque reconoció que había una urgencia social que había que atender, el gasto te va a crecer. Entonces la brecha que era de 10 y el fondo te la cubre, el mercado está viendo, la brecha va a ser de 12, de 14, de 15. ¿Y quién te lo va a financiar eso? El mercado interno. Pues si el mercado interno no te cree. Entonces es importante que el ministro de Hacienda, el gobierno, el presidente de la Nación, hablen con claridad y que pongan todas las cosas sobre la mesa, porque ha hecho muchas cosas buenas, pero la gente ya no lo toma como un el haber, sino que, bueno, era lo que debía hacer, ¿no? Pero ¿cómo se crean esas condiciones como para producir efectivamente, para cubrir ese desfasaje? Y básicamente, porque efectivamente las condiciones económicas no te permiten a lo mejor producir, claro, desarrollar exacto, industrialmente el país. Pero ese es el punto, Luis. Desde que empezó este gobierno y apoyado también por la oposición, se han ido creando impuestos. O sea, es cierto que se eliminaron retenciones, pero después se creó el impuesto a la renta financiera para no ir más atrás. Y la renta financiera puede sonar equitativamente justa, porque si vos pagás el IVA al consumir el pan, si pagás el IVA al consumir 1 litro de leche, ¿por qué aquel que gana con la renta financiera tiene que pagar impuestos? Porque la señal que le estás dando al mercado es, yo sector público, que sé que en 20 años, en los últimos 20 años, se agrandó en una forma infinanciable, pasó del 23, 24 puntos del PBI a casi el 47 puntos del PBI, no lo puedo achicar, le tengo miedo a achicarlo porque pienso en el impacto social, pienso en las marchas, pienso en los paros de la CGT, los famosos 16 paros que el peronismo y el sindicalismo peronista le hizo a Alfonsín. Está eso todavía muy presente. Entonces, como el gobierno no quiere conflictividad social, y bueno, aumentemos los impuestos. Entonces, la semana pasada que nos dijo, bueno, acordamos con el fondo, cerramos el plan financiero, lo anticipamos, pero tenemos que subir retenciones, tenemos que poner un impuesto a los bienes personales de los activos que los argentinos tienen en el exterior, vamos a suspender el cronograma de rebaja de retenciones para el sector agropecuario, pensar en más impuestos, más impuestos, más impuestos. Entonces yo te pregunto, Vaca Muerta tiene todo el potencial para ser un éxito. Ahora, Vaca Muerta está trayendo toda la inversión que necesita para desarrollarse, para que después otras industrias de la petroquímica vayan detrás, o está pensando, me parece que si nosotros damos muestra de que ganamos mucha plata, va a venir un nuevo impuesto y entonces en Argentina invirtamos para no perder la oportunidad, pero hasta ahí. Fíjate que tu comentario tiene la ambivalencia que a veces tiene nuestro propio país. Por un lado sos optimista y por el otro lado estás diciendo este optimismo, ojo, no lo tomen muy en serio porque hay un pesimismo debajo, que es esto otro. Es que eternamente tenemos ese mismo problema. Es que exactamente, porque tenemos todas las condiciones para ser un país que tiene que progresar. Me decía Diana Mondino en esta entrevista que te digo de Infobae, si los argentinos lográramos aumentar la productividad, tanto en el sector privado como en el sector público, Argentina vuela.
Entonces, si yo elijo la condición, no quiero hacer el ajuste en el sector público porque le temo al impacto social, le temo a la conflictividad laboral porque el sindicalismo de ATE no me lo va a permitir. Bueno, señores, por lo menos a partir de ustedes quieren seguir en el Estado, produzcan. Entonces, yo que hoy tengo que ir a la escuela privada porque la escuela pública está de paro la tercera parte del año. Yo que tengo que ir a la medicina privada porque el hospital público está desatendido. Yo que tengo que tener seguridad privada porque la seguridad pública no me satisface. Bueno, hacer que la seguridad funcione, que la educación funcione, que el hospital público funcione, que la administración pública funcione, que dejemos de tener una economía del 40% en negro. Porque ese 40% en negro, ese 40% de economía que no se recauda, también por cuestiones políticas, hace que el que pague, el 60% de los que pagamos el doble. Ahora, si la cosa fuera tan simple como vos la planteás, mi querido Daniel, evidentemente hay una ceguera especial por parte de nuestros gobernantes que no tienen en cuenta lo que dicen los especialistas, no solamente vos, sino algunos otros economistas que más o menos en este mismo programa han esbozado esto que vos estás diciendo. O sea, en última instancia, este año no va a ser tan terrible a lo mejor porque vamos a tener una cosecha excepcional, porque está este asunto de vaca muerta, pero mientras tanto, y como bien decís, no se comunica, no se ha dicho... yo pongo como ejemplo siempre al ministro de Transporte, digo bien, claro. a Dietrich. Las cosas que se han hecho en el país, en este gobierno, es realmente de una importancia y trascendencia fundamental y que no se ha volcado la información. Exacto. Incluso se lo dije a él mismo personalmente, no comunicaste exactamente qué es lo que has hecho. Claro. Entonces, si en eso, porque hay algunos segmentos, incluso estando con Giacobbe, hablando también incluso de algunos ministros que tienen realmente una destacada participación en lo que son las encuestas y en la mejor consideración. Primero está Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad, es la que mejor imagen tiene. Después está Dietrich. Pareciera que son los únicos ministros que realmente hacen algo. Exacto. ¿Y entonces? Y yo creo que hay otros ministros que también hacen muchísimo, como puede ser Carolina Stanley, incluso el propio ministro de Economía, Nicolás Dujovne. Es un gran ministro de Hacienda, es un gran secretario de Hacienda. Sabe dónde está el problema, sabe dónde hay que hacer el ajuste, pero es un mal comunicador. Y no tiene, sobre todo, Nicolás, lo que se percibe, o por lo menos la lectura que hace el mercado, la capacidad de ser un ministro coordinador. Entonces, hoy, históricamente, el problema de la Argentina es que el político, generalmente en cabeza de los jefes de gabinete, fuera Corach en su momento, fue a Coan, ahora es Marcos Peña, creen que tienen la capacidad de manejar la economía. Y ahí es donde está el gran error histórico de la Argentina. El político que te sirve para ganar las elecciones no es el político que te sirve para administrar la economía. Entonces, a uno le falta humildad y a otro le falta más autoridad para hacerse fuerte. Fue un gran error del presidente Macri, a mi modo de ver, haber hecho renunciar tan anticipadamente e injustamente a Alfonso Pratgay. Una persona que en 6 meses solucionó un problema del default, del saldo del default de la deuda pública argentina, que permitió que la Argentina volviera al mercado de capitales en 6 meses, lo que el gobierno anterior no fue capaz de hacer en 12, y lo echó por ser exitoso. Entonces, ¿cuál es la señal que le estás dando al mercado? No quiero bajar el gasto público, no puedo y no lo voy a hacer. Ahora, y financienme la diferencia. Y a propósito de lo que estás diciendo, de esto de algunos, está Melcoñán de Blanco Nación también, digo, ¿por qué no se toma en cuenta de que hay mucha gente que dice Peña no puede ser el superministro? Porque realmente está realmente modificando los parámetros adecuados como para un desenvolvimiento adecuado de la cosa. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el amiguismo especial que existe en ese aspecto? Francamente no lo sé cuál es la profundidad de ese amiguismo, porque uno también sabía que el presidente es muy amigo del presidente del Banco Central Nuevo, de Luis Caputo, como también le tenía una altísima estima y respeto
al anterior presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger. Sin embargo, a la hora de los bifes, a la hora de los números, vos vas hoy a la jefatura de gabinete y tiene 21 ministerios paralelos. Mi estimado Daniel, te agradezco que hayas venido. Un gusto. Vamos a volver a tener otra charla un poquito más adelante. Pero con mucho gusto, contá conmigo. Gracias por venir.